Alfonso, y un saludo muy especial a quienes nos escuchan de los distintos lugares del país y otros países, muy atentos a esta importantísima radio Maya Visión. Nidia, estamos en un tema tan importante en estos momentos a partir de que la anterior sala constitucional declaró así inconstitucional la ley de amnistía que fue aprobada en 1993. Luego de ese proceso, y tenía un gran papel que desarrollar las incidencias de esa sentencia, la Asamblea Legislativa. Yo he hablado con muchos compañeros que están interesados y eso es loable por la justicia, por la verdad en El Salvador, pero hay que hacerlo de manera responsable, de manera profesional, y no es un tema que debemos llevar a las plataformas digitales. La propuesta que está estudiándose en la Asamblea Legislativa se habla de muchas leyes, se habla de aquella propuesta que presentó el diputado Parker, pero no es eso, sino lo que se está trabajando en el momento es la ley. Esa quedó descartada. Ahora hablamos de la ley especial para la justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional. Esa es una propuesta en discusión, y creo que para hablar de esto, Nidia, difícilmente lo vamos a entender si no hacemos un relato histórico, porque creo yo que algunos dicen cosas que ocurrieron hace 50 años, hace 40 años, son más difíciles de hacer justicia y de investigar. A partir de más difícil se pone la situación de la presentación de pruebas. Sin embargo, hay hechos que yo creo que siempre debe de buscarse algo de justicia. Por ejemplo, cuando hablamos del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la víctima es la Iglesia Católica, la víctima es el pueblo. Yo por lo menos, Nidia, me siento víctima por el asesinato de Agustín Farabundo Martí, que este enero pasado cumplió 87 años. Y fíjese que decía, voy a comenzar con eso con la compañera Nidia Díaz, preguntándole qué ha pasado, porque ayer precisamente veía en Facebook una foto sobre la casa donde vivió Farabundo Martí, y dice, esta es el abandono de la casa de Farabundo Martí. Y yo digo, sí, yo escucho en su oportunidad de escuchar a Nidia hablar que había un proceso, porque creo yo que restaurando la casa, rescatando la casa de Farabundo Martí, se está cumpliendo a la víctima. Usted es víctima por el asesinato de Farabundo Martí, yo también soy víctima por el asesinato de Farabundo Martí. Sí, bueno, primero decirte que todos en este país, desde épocas inclusive anteriores a Farabundo, lo tomamos un punto de partida, hemos sido víctimas de la dictadura militar, que precisamente coartó todas las libertades políticas y derechos de todos y todos los salvadoreños. Bueno, Farabundo Martí le tocó vivir en una época muy convulsionada, ¿verdad? Y muy joven, no tenía ni los 30 años, cuando tuvo que enfrentar esa dictadura en la clandestinidad, y también la invasión del imperio aquí en la región. Se fue a luchar allá a las Segovias con Sandino, y él lo fusilan por sus libertades, por su pensamiento. Uno de los factores que llevó a la insurrección del 32 es precisamente la falta de democracia, haber robado las elecciones al Partido Comunista, que por primera vez, él había nacido en 1930, participó en enero del diciembre del 31, enero del 32. Fue uno de los factores aunados a toda esa situación de miseria, de hambre, ¿verdad?, que había. Y como respuesta fue la masacre del pueblo, sobre todo las zonas de nuestros pueblos indígenas, campesinos indígenas. Y allí también la captura de Farabundo, y en vez de hacer un debido proceso, lo fusilan, ¿verdad?, a él, a Luna y a Zapata. Entonces, partamos de ese hecho histórico, pero ahí estaba todo el pueblo reprimido y víctima del terrorismo de Estado, y así sucedieron las otras décadas. Fueron 60 años de dictadura hasta que los acuerdos políticos de paz
producto de la conquista del pueblo que tuvo que rebelarse, llevaron a poner fin a esa dictadura, a desmontar la dictadura militar. Han pasado 27 años y medio, casi 28 vamos a tener, de ese proceso, ¿verdad?, de transformación que está experimentando el país. Falta mucho todavía. Y hay una época en los años 80 que es precisamente el ámbito de aplicación que va a tener nuestra propuesta de ley, ¿verdad?, que estamos construyendo. Antes, claro, hubieron muchas cosas, ¿verdad?, toda la década del 70, por ejemplo, antes, pero vamos a partir de allá. Tú y yo somos protagónicos activos de la década del 70 y sabemos lo que pasó un 30 de julio. Sabemos lo que pasó en el 74, 75, 76, 77 y tanta sangre. Aquí llegó a haber un baño de sangre increíble. En una época entre el año 77 y 79 que le llamaban la orgía a los escuadrones de la muerte, que en anonimato, en las madrugadas, a cualquier hora, secuestraban a las personas, las desaparecían para siempre y las asesinaban. Los primeros migrantes de este país se debe precisamente a toda esa represión. Eran expulsados, excluidos de la vida política de este país. Entonces, pero no, el ámbito de esta ley no va para más atrás. Eso no quiere decir que cualquier ciudadano que haya sido víctima pueda ir a la fiscalía, ¿verdad?, que tiene que tener el acceso a la justicia y procesar estos casos, pero ya no serán con esta legislación, con este ámbito de aplicación, sino que con el derecho común, lógicamente. Pero no le podemos inhibir a nadie, porque está proscrito, ¿verdad? Delitos, están a flor de piel, digamos, los procesos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en cualquier época en la historia. Inclusive hay una época en este país que ni siquiera se tenían esos conceptos, pero son aquellos actos de violencia que violan los derechos humanos y transcriben, pues, flagrantemente, van más allá el derecho internacional. Entonces, pero el ámbito de aplicación de esta ley va a ser de un punto, 1 de enero del año 80 hasta 16 de enero del 92. Pero hay todo un proceso anterior, ¿verdad?, que hay que buscar la solución. Hay un comité en la Universidad Nacional de Memoria Histórica, precisamente para ver cómo en distintas etapas ha sido agredida y también cuántas víctimas ha tenido la Universidad Nacional. Solo para poner un ejemplo, personas que se están organizando, ¿verdad?, y ya tienen ese comité y han propuesto, inclusive en la gestión del presidente Sánchez Serén, que la primera brigada se transformara en el Museo de la Memoria de la Universidad Nacional, porque hay un recuento ya histórico. Qué bueno, ¿verdad?, que tengamos ese espacio y todo ese material y esa lucha ya en una forma mucho más procesada, organizada y con muchas evidencias. Bien, pero quiero decirte que llegando al momento del inicio de la guerra civil en este país, que es donde se van a suscribir, aquí aplicaba el derecho internacional, los convenios de Ginebra. El Salvador era suscriptor y empezó a venir la Cruz Roja Internacional. Ya había un relator especial para estudiar el caso de los derechos humanos, nombrado en el año 80 por la ONU, como producto, pues, de toda la gestión de los comités de madres de desaparecidos, los presos políticos. Bueno, habían habido crímenes horrendos, magnicidios como el de Monseñor Romero, asesinatos de personas democráticas como Mario Zamora, bueno, el asesinato de los líderes del FDR, todo eso, cuando es que la ONU pone un relator especial para El Salvador, Pastor Ridruejo, que duró hasta el año 94. Ya habíamos hasta firmado la paz y seguíamos siendo observados por las Naciones Unidas. En los gobiernos del FMLN se logra ser parte de, y llegamos a tener hasta la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de haber sido un país observado por violaciones flagrantes a la vida, y que el Estado no lo protegía, sino
sino que al contrario, agredía. Los tiempos cambiaron. Bien, pero quiero decirte que antes de que estalle la guerra civil, ya teníamos este relator, ya se estaba suscrito el convenio de Ginebra para protocolos adicionales para guerras civiles, para conflictos internos, y eso también había luchas grandes de los presos políticos, de las madres, es decir, por democratizar el país. Y la junta cívico-militar, ¿verdad?, que le llamamos en un tiempo la Junta Revolucionaria del año 79, se fue derechizando, ¿verdad?, y se volvió otra vez agresora, impune. Y precisamente eso es lo que hace en enero del 80 que la izquierda se salga, la gente más progresista, ¿verdad? Y empezó un genocidio también en el país. Ese año fue muy, muy difícil, el 80. Cuando estalla la guerra civil, el Frente lucha y es reconocido internacionalmente como una fuerza beligerante, sujeta de derecho, el 28 de agosto del 81. O sea que legitima toda su lucha contra la represión, contra la dictadura, por la justicia social, queda legitimada nuestra lucha. Y por supuesto, siempre buscando una salida política al conflicto a nosotros. Y como parte ya, como sujeto de derecho, empezamos a divulgar la convención de Ginebra, ¿verdad?, sus protocolos adicionales. Yo me recuerdo que yo estaba en la parte de formación, iba a todos los cuarteles que podía, pues, de la guerrilla, a explicar los convenios de Ginebra. Y a partir del 83, realmente es que FMLN hace que toda su militancia, todos los guerrilleros estén compenetrados, ¿verdad? Hicimos hasta 15 normas para tratar a la población civil, ¿verdad? Y también, bueno, inculcamos el respeto al derecho humanitario y los derechos humanos siempre. Por otra parte, el ejército, el gobierno de Napoleón Duarte, debería haber cumplido al pie de la letra el respeto al derecho humanitario. Y habían organismos nacionales como Tutela Legal, como la Comisión de Derechos Humanos, que tienen un historial riquísimo de toda esa etapa, y internacionales como Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, etcétera, que luchábamos por hacer cumplir al pie de la letra en una guerra civil el derecho humanitario internacional, pero eso no se cumplía suficiente. Un herido de guerra, la población, los presos políticos del frente eran torturados, maltratados, ejecutados, muchos de ellos. Entonces hay mucho que contar en cuanto a la víctima del derecho humanitario internacional en la guerrilla misma, porque yo he visto a Dalton hace poco ir a poner una denuncia por las torturas que le hicieron a él siendo un guerrillero. Y igual mucha gente fue violentada, torturada. Yo misma fui herida y capturada en combate, torturada, y me captura precisamente un equipo, ¿verdad?, especializado de la guerra en ese momento aérea, inclusive un norteamericano, cubano-americano, ¿verdad? Entonces, y reprimieron a toda mi familia, fue al exilio. Pero es una pequeña muestra de cada una de las historias de vida que tú tienes, tu historia. Bueno, Damián ha sido torturado, ¿me entiendes? Y así cada uno, ¿verdad? Y víctima, ¿me entiendes? Porque, bueno, yo tuve un hijo en el año 81 y al papá se lo desaparecieron en el año 84, marzo. Y ahora que se ha abierto todo este proceso que da esperanza, dice, yo lo único que quiero es ver los restos, ¿verdad?, dónde está, y dar cristiana sepultura. Porque la suegra mía murió buscando a su hijo, pues, con esa expectativa. Y no te digo que yo tampoco no lo busqué. Yo veía a alguien que se parecía y salía detrás de él, ¿verdad? Iba manejando y veía una sombra así que medio iba en la angustia de la persona, y ese delito nunca va a prescribir hasta que aparezca la persona. ¿Y cuántos desaparecidos? Más de 8,000, ¿verdad?, en este país. Por eso fue muy bueno que el presidente Sánchez Serén creara por decreto ejecutivo, que ahora en la ley viene propuesta que sea por decreto legislativo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sumada a la otra comisión. Pero bien, toda esta historial así. Fue en el año 90, cuando inicia ya la negociación real, ¿verdad?, de este país, porque pasamos 8 años dialogando
desde el 84 en La Palma, pasando por Ayahualo, la Nunciatura, los dos primeros diálogos con Cristiani en el año 89, pero es el caso del pueblo que posibilita en la ofensiva del 81 abrir realmente la negociación el 4 de abril del 90, y ahí precisamente se dice que los propósitos de esa negociación es superar el conflicto armado por la vía de acuerdos políticos, y esos acuerdos van a impulsar el proceso democrático, y esos acuerdos van a respetar estrictamente los derechos humanos, y buscan el objetivo final, la reunificación y reconciliación del país. Entonces, cuando establecimos la agenda para llegar a esos objetivos, primer punto, Fuerza Armada y Seguridad Pública; segundo, reformas constitucionales; otras reformas electorales; la reforma de justicia; el problema económico social. Son 6 puntos que atañen a toda la sociedad y le van a dar las garantías. Entonces, en los debates que nosotros tuvimos sobre materia de desmilitarización del país, si la sociedad se acuerda, y tú, el primer punto era hacer desaparecer los dos ejércitos, el ejército gubernamental y el ejército guerrillero, a manera de abrir un proceso en este país de desmilitarización. De hecho, había una enmienda de idea. Claro, y la quitamos en el 2003, ya en el marco de la campaña 2004, porque entendíamos que no podíamos cambiar un pasado, pero sí construir un futuro, también con todos los militares, ¿verdad? Con buena voluntad para construir el proceso de paz. Y hicimos la retira de la enmienda de desmilitarizar el país. Es que al pie del acuerdo de paz, cuando hicimos la reforma constitucional, quedaron 2 enmiendas. Una era que el Frente iba a seguir luchando por desmilitarizar el país, que se podía entender a través de presupuesto, irlo reduciendo cada vez más, pero al contrario, nuestros gobiernos han fortalecido siempre, ¿verdad?, la estructura de Fuerza Armada, porque se volvió independiente. Para que nos alcance el tiempo, porque vamos a hablar de la ley como tal y cómo está en la discusión, el debate en El Salvador, pero no quisiera que pasáramos a eso sin antes mencionar un poco lo que ocurre entre 1990 y cuando se firman los acuerdos de paz el 16 de enero de 1990. Estamos hablando de 2 años muy álgidos para comenzar. En medio de ese debate y va acercándose a los acuerdos de paz, se aprueba una ley de amnistía en donde el FMLN no participó, porque el FMLN, hay que recordar, en 1993 no tenía diputados en la Asamblea Legislativa, pero sí se hace grandes acuerdos, lo que está mencionado ya, de esos 6 aspectos que buscaban la reconciliación en El Salvador, pero también cómo nace la comisión de la verdad, cómo nace, por ejemplo, la comisión ad hoc, pero qué tan álgido fue este tema de ir buscando la justicia para las víctimas en esa discusión. Bueno, el tema más álgido fue la desmilitarización, ¿verdad?, del país, y porque ellos hablaban de que ellos habían desarrollado más el militarismo en El Salvador porque había surgido la guerrilla. Nosotros decíamos que nosotros surgimos ante la militarización del país, ante la dictadura, porque si hubieran habido libertades y derechos, que se respetara y todos participáramos en un país plural, democrático, no hubiera pasado esa situación de utilizar esa forma de lucha. Pero cuando todas las formas de lucha pacífica se agotaron y solo te mataban, te excluían del sistema de participación, el pueblo se rebeló. Y precisamente porque era víctima, todos los que luchamos fuimos víctimas de esa dictadura. Y a veces no se comprende mucho estas discusiones con algunos sectores de la sociedad ahorita, porque hay gente que luchó, que tomó las armas, que ahora está considerada víctima, porque perdió a la mamá, porque le masacraron a su familia. Es que toda la gente vivía en el campo, que se rebeló, y vivía en la ciudad, y ahí fueron las masacres. Entonces todos hemos sido víctimas. Pero ahora se caracteriza más en una precisión donde hay muchos compañeros que también lucharon, y precisamente yo hoy discuto por qué objetan la participación de las partes en caso de nosotros que hemos luchado por la democracia, y eso ha tenido un producto junto al pueblo de garantías, de libertades y derechos que ahora disfrutamos todos y todos los salvadoreños, en el sentido que no te van a asesinar, no hay presos políticos en este país por la idea
Pero bien, esa etapa fue muy difícil. Y en las discusiones, yo me recuerdo que cuando discutimos el tema de la impunidad, decía la parte del gobierno, ustedes también son impunes, nos decían nosotros. Y nosotros le dijimos, todos los que estamos sentados aquí hemos pasado cárcel y tortura. Y si se nos ve, se nos asesina, o se nos desaparece, y se nos lleva a la cárcel. Nadie es impune de este lado. Y Joaquín Villalobos, que no había pasado la cárcel, decía al general Vargas, si usted va a la cárcel, general, a mí no me importa irle, decía. Porque se señalaban esos debates, ¿verdad? Y entonces eso era muy, muy, muy discutido. Al fin, en el año 91, hallamos un mecanismo transicional que son las comisiones de la verdad, que ellas iban a investigar en base a testimonios, y iban a haber recomendaciones, y que eso iba a ayudarnos a superar la impunidad en El Salvador, esas recomendaciones. Ambas partes suscribimos, ¿verdad? Y luego, pues, ya en la hora de la firma de los acuerdos de paz, estaba todo ese desarrollo en que iba a consistir. Y ambas partes teníamos que nombrar a los que iban a dirigir esa comisión de la verdad, y nos pusimos de acuerdo. Había un norteamericano, un venezolano y un colombiano, Betancourt y Greido, y Tomás, no me recuerdo bien, pero era norteamericano. Y eso creó toda una estructura que se instaló en El Salvador ya en el marco de cumplimiento de acuerdos de paz en el año 92, en junio. Pero bien, y también hicimos una serie de medidas, además de la reforma constitucional de una nueva doctrina a la Fuerza Armada y un nuevo concepto de seguridad pública. Se disolvieron todos los batallones BIRRI. ¿Cuáles son los batallones de reacción inmediata? Que tienen que ver con todos los que hicieron los grandes masacres, el Aclacat, el Bracamonte, el Atonal, etc. Y se creó una comisión ad hoc para depurar el ejército, aquellos militares que hubieran cometido abuso de poder, obstáculos de la justicia y corrupción, porque hubo algunos que hicieron de la guerra un negocio, ¿verdad? Entonces, esa se instaló también, y en el año 93 operó la depuración del ejército. 114 militares que salieron del ejército. Claro, ellos buscaron las indemnizaciones, salir por la puerta elegante, etcétera, ¿verdad? Todo eso es, pero lo importante, el símbolo, ¿verdad? Cristiani quería que con él se fueran en el 94, ¿verdad? Cuando cambiara el gobierno, pero la ONU y la FMLN, que siempre insistió y siempre estuvo en un equipo después de la firma de la paz, dando seguimiento al cumplimiento de acuerdos. Es importante también decirte que ya cuando se firme el acuerdo de paz, el 16 de enero del 92, a los 7 días, el 23 de enero del 92, se hace una ley en la Asamblea Legislativa que se llama la Ley de la Reconciliación Nacional. Ahí en su artículo 1 establece la amnistía para todos los delitos políticos y conexos que no hayan sido causantes de graves violaciones a los derechos humanos y que hayan transgredido el derecho humanitario internacional. Eso que permite la Constitución Nacional de nuestro país en su artículo 131, numeral 26, que la Asamblea puede dar indulto y puede dar amnistía para este tipo de casos políticos. Es el único margen que tiene este país para dar amnistía, pero no se va a referir a los delitos graves, ¿verdad? Al contrario, en la Ley de Reconciliación del año 92 dice en el artículo 6, quedan excluidos de estos beneficios todos aquellos que sean mencionados en la Comisión de la Verdad por violaciones graves a los derechos humanos y la transgresión al derecho humanitario internacional, lo que haya causado gran impacto. Ahí quedaron así escritos. Claro, en esa ley de reconciliación se habló de que todas las personas que estaban en el exilio, las personas que estaban en la cárcel, simplemente por el delito supuesto de su participación política, podían retornar, salir de las cárceles, y además todos los que hacían acción política, pero secretamente, por miedo, podían hacerlo. Inclusive se habló de que los que participarían en la Comisión Nacional de Paz,
ACOPAS, podían ejercerlo libremente. Pero estaba la limitación del artículo 6, te digo, que eso tenía que ver con la Comisión de la Verdad, que se instaló hasta junio del 92 en ejecución de acuerdos de paz. Y dio su informe en marzo del 93. Ya había habido un punto final de la guerra civil aquí, el 15 de diciembre, donde concluyó lo que le llaman fin de la guerra, pues, aquel acto grande que se dio, donde también simultáneamente en 15 puntos del país la guerrilla autodestruía sus armas, ¿verdad? Se sacaban de los containers todos los fusiles que en 5 tiempos la guerrilla había puesto en el año 92 por grupo de cumplimiento de acuerdos. La guerrilla iba extrayendo de nuestro Ejército Nacional de la Democracia e insertándose a la vida, integrándose a la vida civil, productiva, política. Entonces, ya eso ya había pasado cuando da el informe la Comisión de la Verdad, y nosotros aceptamos ese informe en términos generales, con una conferencia de prensa, pero el gobierno de Cristiani, el alto mando y la Corte Suprema rechazaron el informe. Porque decían que una de las recomendaciones que hacían judicializaba, ¿verdad?, los procesos, ¿verdad?, y que, es decir, le daba jurisprudencia. Y no era así, porque eran 3 tipos de recomendaciones: reformas legales, incluido un proceso que ya venía desde hace años, que era la reforma penal, la nueva normativa penal se recomendaba, el habeas corpus y otros aspectos. Y había otro punto de resarcir el daño moral y material de las víctimas. Es más, se recomendaba que un 1% de toda la cooperación se empleara en la reparación material de las víctimas. Pero como la cooperación, digo, es un problema interno, ¿verdad?, donde quien tiene que resarcir el daño moral y material son los propios actores nacionales, ¿verdad? No aceptó. Y en la otra recomendación, que es la más difícil y la que llevó al rechazo principalmente, pues, de todos estos sectores de poder, es que recomienda que se sigan las investigaciones, ¿verdad? Bueno, tú sabes que a la Comisión de la Verdad recurrieron 27,000 personas aproximadamente a denunciar, y la Comisión de la Verdad hizo ciertos patrones, ¿verdad?, sobre cuáles hacer la investigación un poquito más, y eso le permitió asumir 32 casos principales, ¿verdad?, aquello que causó más conmoción. Y sobre eso dice, bueno, aquí está esto que debe seguir investigado por toda la información que tenemos. Estas personas, ¿verdad?, deben ser inhabilitadas o separadas de sus cargos, y da los nombres. Entonces eso hace que ese rechazo principal, ¿verdad?, y en vez de buscar solución, lo meten a una gaveta todo el informe, y se van a ACOPAS, donde la derecha dominaba, los partidos de derecha, y hacen una ley, ¿verdad?, una propuesta de ley que la llevan al Congreso, ha pactado todo, que se va a llamar Ley para la de Amnistía General, Total, Absoluta, para Consolidación de la Paz. Y ahí ellos dicen, va a haber amnistía de acuerdo a lo que establece la misma Ley de Reconciliación del año 92, en su artículo 1, que es una amnistía para los delitos comunes, etc. Pero ahí, entonces, ¿dónde viene el gran problema de esa ley? Que pone, y también, ¿verdad?, lo que está señalado en el artículo 6 queda derogado, y todos esos casos a los que se refiere también van a ser amnistiados, ¿verdad?, que era lo que iba a señalar la Comisión de la Verdad por graves violaciones, ¿verdad? Y es ahí el kit de la amnistía. Hay casos que debieron haber aparecido más para no ser solo 32 en la Comisión de la Verdad. Seguramente sí, pero ellos llegaron a esa conclusión, y aquí vinieron expertos argentinos, etc. Pero de esos casos, el 80% de responsabilidad son para la estructura del Estado, ejército, policía y escuadrones de la muerte, paramilitares como defensas civiles, patrullas cantonales, y ahí habla de los financistas también, ¿verdad?, y los actores intelectuales, porque no solo los ejecutores
materiales, sino quién planificó y quién financió para que eso se hiciera. Y hay nombres de todo eso. Todo el archivo que detalla nombres y más específicas cosas está en las Naciones Unidas. Aquí en El Salvador, a las partes, solo se nos dio un breve informe, que es el que ha circulado masivamente en este país y que debía ser parte de las bibliotecas escolares en todo el país y parte de lo que deben de estudiar los jóvenes que llevan la materia social, para que vean lo que un día sucedió entre Hay nosotros. Un documento adjunto que circula por ahí también, que inclusive lo dieron junto con ese informe general, Nidia. Sí, pero no está todo el detalle. No, el detalle de todo lo tiene las Naciones Unidas. Ahora, Nidia, y va a ser parte, de acuerdo a la propuesta nuestra de la ley, de los documentos de archivo de los cuales podría disponer el fiscal, el juez, que son no pruebas, realmente, son puntos para indagar, ¿verdad? Nidia, ahora pienso yo que es importante, interesante, hay que felicitar a toda la gente que se preocupa por buscar justicia en El Salvador, pero es necesario también estar bien informado. Hay que revisar qué dice la Constitución de la República, qué dice, por ejemplo, el sistema judicial ordinario, qué dice el Estatuto de Roma, cuántos hemos leído el documento de los acuerdos de paz, cuántos hemos leído por lo menos ese informe parcial de la Comisión de la Verdad, cuánto conocemos, por ejemplo, la ley de reconciliación que fue aprobada en 1992. Y que ha sido revivida por la sentencia por del supuesto, 2016. todo eso es hay que leerlo y hay que consultar también, todavía hay actores directos. Ahora, Nidia, ha corrido mucha agua hasta que la Sala de lo Constitucional anterior declara inconstitucional esa ley. A partir de aquí todo un debate. Yo creo que hay que aclarar varias cosas. ¿Qué es lo que establece esa sentencia de la Sala? ¿Cuáles son los puntos que le interesan y que, por lo menos digo yo, una vez declarada la inconstitucionalidad, no hay un solo caso que no puede ser investigado y judicializado? Para cumplir, ¿cuáles son esos 4 propósitos que establece con claridad la sentencia? Bueno, mira, la sentencia ha habido un momento en que también hubo una sentencia en el año 2000 de la Sala, en que decía que ya estaba esos conceptos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esos no gozaban de amnistía, pero de ahí el resto, sí. Entonces, desde el 2000, particularmente, te digo, casos que se ventilaron entre el año 89 y 92 podían ser ventilados, ¿verdad? Porque hay una categorización que hizo la Sala en ese momento. Entonces, pero no se hizo. Algunos llegaron a empezar a judicializar casos como Ángel Angulo, como el Calabozo, pero si no actuaba el fiscal y realmente cambiaban los jueces, quedaba eso por utilizarse ya ese recurso, pero todo el mundo lo pudo utilizar durante años. Cuando viene a la sentencia del 13 de julio del 2016, habla de que queda derogada la ley de amnistía del 93 y por lo cual queda vigente en toda su magnitud la amnistía la ley de reconciliación de enero del 92. Y para mí, por ejemplo, siempre estuvo, porque lo que hicieron fue quitarle el artículo 6, pero el resto era lo que posibilitaba que todos los ciudadanos no fueran calculados por sus ideas, etcétera. Pero bien, ese es un tema que no resolvemos. Pero sí que quedó exactamente escrito en la ley, en la sentencia. Nos mandó, ¿verdad?, a elaborar una nueva ley de reconciliación y de reparación de las víctimas, con 4 elementos centrales, ¿verdad? El de justicia, verdad, reparación y mecanismos de no repetición. Quiero hacer ver que al año de hecha la sentencia, hubo una revisión de seguimiento y llamaron a todos los titulares de órgano legislativo, ejecutivo y al fiscal y dijeron, bueno, ¿y qué han hecho al año? Y ahí se vio de que había un déficit en todas las instituciones, inclusive en la Asamblea
que no se había procedido a hacer ningún tipo de legislación. En ese momento estaba de presidente el diputado Guillermo Gallegos y se comprometió a hacer ya pronto la ley, ¿verdad? Entre el 2017 y 2018, bueno, cambió la asamblea, hubo elecciones, se sentó ya una nueva legislatura, que es la que actualmente está trabajando, y ahí el presidente Norman Quijano, cuando llegó el momento casi del segundo año de cumplimiento de la sentencia, y nuevamente iba a haber una revisión de seguimiento por parte de la Sala de lo Constitucional, como una semana antes, concretó una cosa que había decidido la anterior junta directiva, crear una comisión ad hoc. Y ahí se completó la comisión ad hoc, creo que fue la tercera semana de junio, más o menos. Entonces, el grupo parlamentario propusieron sus delegados, ¿verdad? En mi caso, el grupo parlamentario del Frente me delega a mí, por haber sido conocedora del proceso histórico. Solo hay diputados en la comisión ad hoc. Sí. ¿Por qué le llamaron ad hoc? Porque va a estudiar las implicaciones. No va a proponer no es un organismo permanente, ni una comisión que investiga, porque hay comisiones especiales que llegan más allá, ¿verdad? Trascienden en su función e investigan y pueden dar hasta recomendables. En cambio, la comisión ad hoc va a estudiar las implicaciones que ha tenido la sentencia y va a proponer elementos para que otra comisión estructure un planteamiento de ley. Entonces, y es temporal, solo para un estudio. En ese caso, comenzamos Arena propuso al Vargas, el diputado, PCN, el diputado Antonio Almendares, y PDC al diputado Rodolfo Parker, y Gana propuso a Carlos Mendoza, el diputado que preside la Comisión de Defensa. Ahí empezamos a trabajar, solo que ese diputado Mendoza solo llegó un par de veces, de ahí no se aproximó. Los primeros pasos que dio la comisión ad hoc fue reunirse con constitucionalistas de todas las corrientes de pensamiento jurídico con la pregunta: ¿qué implicaciones para ustedes tiene la sentencia? Recibimos a la Comisión Pro Búsqueda de Niños Desaparecidos, que ellos invitaron también a las madres, comité de madres, ¿verdad? Y otros. Y les escuchamos cuáles eran las implicaciones, ¿verdad? Ellos hablaron también de la ley que habían presentado en septiembre del año 2017, a la cual yo le di la iniciativa también a esa ley, que era el expediente abierto ahí, ¿verdad? Y después recibimos a los firmantes de la paz. Recibimos también a unos consultores colombianos que desde el año 2016, que se dio la sentencia, habían estado viniendo pues también a la Casa Presidencial para hacer unas consultorías, que era importante porque como también el presidente Salvador Sánchez Serén tenía que aportar a ver a las implicaciones y también estructurar una propuesta, ¿verdad?, que intentaron hacer durante 2 años en Capres y no lo lograron, ¿verdad? Entonces la Asamblea lo hizo porque el presidente tiene iniciativa de ley, pero la obligación estaba de legislar en la Asamblea Legislativa. Quiero decirte que también escuchamos a otras personalidades, ¿verdad?, que nos daban opinión, y terminamos por hacer un foro. ¿Invitaron representantes de las víctimas, Nidia? Sí, yo te digo que el comité de niños pro búsqueda y los comités de madres llegaron en su ocasión, y escuchamos pues las implicaciones que para todos estos sectores tenía esa sentencia, y terminamos haciendo un foro allí en el Auditorium de La Paz, donde llegaron todos, pues víctimas, no solo las que fueron agredidas por el ejército, los escuadrones, sino que las víctimas que se consideran que fueron agredidas por el FMLN. Hay varios comités también. Entonces, en esa ocasión, las víctimas que se sienten agredidas por todas las dictaduras, las armadas, etc., decían de que esa comisión, bueno, que te quiero decir que las víctimas desconocieron la composición de la comisión ad hoc, que decían que habían señalado ahí de la Comisión de la Verdad y también partes del conflicto, ¿verdad? Entonces ellos querían una comisión pura, que no hubiera habido nadie que hubiese participado en el conflicto, ¿verdad?
que hubiese participado y mucho menos que hubiese sido señalado por la Comisión de la Verdad o depurado el ejército. Entonces empezaron a descalificar y esa vez en ese foro llegaron todo ese agravio, pusieron flores y todo, dijeron, tomaron el micrófono, que se iban porque no reconocían. Y en ese sentido, pues, ya después la comisión ad hoc, cuando vio la forma de actuar de una víctima y las otras que se quedaron ahí y también hablaron, ¿verdad? Dijimos, bueno, ya se agota pues la etapa de analizar las implicaciones y de haber escuchado con sectores, ¿verdad? Este tema. Y fuimos a empezar la discusión de contenidos. Estuvimos varias sesiones y dimos aportes. Ahí en ese contexto fue que el diputado Parker pone un insumo para que fuera la base de discusión. Nosotros no lo vimos bien, nos pareció que no reunía las características de la sentencia y bueno, y la sociedad pues también opinó. Él terminó renunciando de la comisión y quedó un poco sin reunirse, digamos, esa comisión, porque nadie la convocaba. En ese contexto, el relator de los derechos humanos, el relator especial para la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, hoy invitado oficialmente por nuestro gobierno, gestión que también hizo la comisión, nosotros, grupo parlamentario, porque cuando él vino anteriormente, no lo había invitado el gobierno, sino que vino a un evento académico y también él nos invitó a un desayuno, intercambiamos, solo el grupo parlamentario FMLN fue. Entonces nuestro interés era que una alta autoridad de las Naciones Unidas diera también su opinión sobre estos temas. Bueno, tú te diste cuenta, la venida de él recientemente. Y habló con la asamblea, con el presidente de la asamblea, habló con la junta directiva, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Relaciones Exteriores. Y nosotros, Grupo Parlamentario FMLN, lo buscamos también, pedimos una cita, porque cuando se reunió el presidente, Norman Quijano no invitó dos de la comisión ad hoc, bueno, al expresidente de la comisión y al diputado Vargas, pero no invitó a todos. Entonces nosotros buscamos por nuestra parte, ¿verdad?, la discusión con el relator, pero él entrevistó con cantidades de organismos, personas, y sacó las conclusiones y recomendaciones que tú has conocido públicamente. Entonces la junta directiva le pide a la comisión ad hoc que envíe que dé un informe de en qué estado está el debate. Entonces así fue como nos reunimos y dijimos, mejor concluyamos, ¿verdad? Aquí hay un impasse, no vamos a salir de este impasse, mejor demos lo que tenemos, y dimos todas las consultas que se hicieron, ¿verdad?, sobre las implicaciones de la sentencia, folders, sí, y todo. Devolvimos 18 expedientes que habíamos recogido de las distintas comisiones sobre los temas que tienen que ver con la sentencia para la junta directiva y que la vuelva a ella a poner, ¿verdad?, en todas las comisiones. Y además sacamos toda una minuta, un material de todos los debates que habíamos tenido últimamente y aportes. Pero no era ya una formulación de una ley, como dicen, sino que los técnicos ordenaron de una forma. Y eso sirvió, pues, todo ese material, vino la directiva, lo recibió y lo pasó a la comisión política para que estructure una ley, ¿verdad?, de reconciliación. La comisión política se integró, y quiero decirte que en el caso de nuestro grupo parlamentario decidimos que yo no debía abordar el tema para no crear un clima de suspicacia o decir, no, están los mismos, ¿va?, porque coincidió. En esa parte yo creo que es importante porque creo que es también, repito, loable que haya muchos sectores interesados por la justicia, pero yo vuelvo y les he dicho, no es un tema para llevarlo a las plataformas digitales. No se vale decir no más acuerdos de impunidad. Yo sí tengo confianza en la presencia del FMLN ahí, porque pero más de lo mismo, dicen, porque por ejemplo en la Comisión de la Verdad, ahí dicen, por ejemplo, algo cuando mencionan a Domingo Monterrosa, si van a retirar el nombre de Monterrosa de la tercera brigada,
también que investiguen al presidente, pero el presidente de la República no está señalado en la comisión, usted no está señalada también. Tampoco, también no estoy señalada, pero quiero decirte que para facilitar y crear un ambiente, ¿verdad? No fuimos ya a la comisión política para este tema, pero claro, como jefe de grupo parlamentario tengo esta gran responsabilidad, estoy permanentemente actualizada y discutiendo el tema. Lo mismo hizo Rodolfo Parker y Almendari, 3 jefes de fracción que habíamos estado en la comisión ad hoc. Entonces eso está creando un ambiente positivo también. Y entonces la comisión política hizo una subcomisión donde está presidida esa comisión, coordinada por el diputado Roberto Angulo, y están integrándola el diputado Damián Alegría por el FMLN, Guillermo Gallegos por Gana, Julia Fabián por Arena, diputado Mazariego por la Democracia Cristiana y Juan José Martel. Ellos tienen, todo el mundo tiene ahí sus asesores, etcétera, y les han delegado y están ya produciendo. Creo que hoy comenzaban las consultas de la subcomisión con sectores para ver cómo le aportan mucho más al documento que tienen que presentar esta misma semana a la comisión política. Bien, se dice mucho que es una nueva ley de amnistía. No es una nueva ley de amnistía. Quien revivió el concepto es la sentencia de la sala, y son ellos los que han puesto el tema de que sea vigente la amnistía que dice la Ley de Reconciliación Nacional. Y eso tiene que saberlo la población salvadoreña. Esa amnistía no la hemos inventado nosotros, está puesta por la sala en la sentencia. Segundo, no es cierto que no vaya a haber cárcel, que es el punto más así. Quien no se acoja a los beneficios transicionales que da la sentencia misma, porque te manda a hacer, digamos, una ley transicional, ¿verdad? Entonces, y te habla de beneficios también penales. Entonces, quien no se acoja a eso, tiene cárcel, pues. Y inclusive, medidas que se han planteado dentro de la elaboración de la ley, sustitutivas, no solo el trabajo de utilidad pública, sino también inclusive otras modalidades que pueden ser usadas por el juez. Pero quien vaya a gozar de medidas sustitutivas a la cárcel, tiene antes y sobre todo que cumplir condiciones de que habla de la misma justicia transicional, que son condiciones de reconocer la participación en el hecho y colaborar con el esclarecimiento de la verdad. Y para atenuar más la situación, y que lo tiene que valorar el juez, quien reconozca, no solamente, sino que se arrepienta y pida perdón, va a ser considerado por el juez, ¿entiende? Pero ¿qué es lo que quiere la víctima? Para conocer el paradero de alguien, que se conozca la información, que la persona, el imputado que participó, reconozca su participación y diga las cosas, pero también que colabore en lo que pueda con la verdad, en lo que pueda, digo, porque vas a encontrarte gente que te va a decir, no, yo no participé, pero sé alguna cosa. Ahora, no se trata de poner dedos, porque no se va a tomar como criteriado la persona, ¿verdad? Y otra cosa importante, eso significa que va a haber sentencia, claro, esto va a estar regulado por la justicia común, entonces va a haber sentencia del juez, y va a haber imposición de pena acorde a la sentencia, pero si se acogieron y colaboraron y se conocieron su participación, colaboraron con la verdad, entonces el juez va a aplicar medidas sustitutivas y también inclusive de suspensión, pero todo eso está ahí. Bueno, ¿y cuáles casos se van a investigar, ¿verdad? ¿Quién va a dirigir la investigación? Por supuesto que es el fiscal, por constitución, porque esta ley especial está por abajo de la Constitución de la República y de derecho humanitario de los tratados internacionales, pero está por encima de las legislaciones comunes, por eso es especial, pero no es que no va a tomar en cuenta, por supuesto, el derecho común, claro que sí, no estamos haciendo una justicia expedita, ¿va? Y tampoco express, como dicen otros, porque este tema se viene discutiendo históricamente, por toda la sociedad y por los parlamentarios también tenemos
más de 2 años de estar discutiendo el tema desde el momento que se dio la sentencia. Es que hay gente que irresponsablemente dice, es express, es de ahorita, es otro madrugonazo, es una ley de amnistía. No es así, no se niega la cárcel, no se niega las investigaciones bajo ningún punto de vista, ni se le niega el acceso a la justicia, porque también quiero decirte que la justicia transicional se da en un posconflicto, pero tiene un objetivo de la reconciliación nacional, y también que engloba lo que te dice la sentencia: verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición. En mecanismos de no repetición hay cantidad, y se les olvida a los detractores, ¿verdad?, sin fundamento muchas veces, que hay otros componentes de la ley, como es la verdad, los archivos de todo el conflicto armado, los archivos nacionales, el informe de la Comisión de la Verdad. Todo eso va a estar a disposición de los jueces y los investigadores de la Fiscalía, y colaborará la Policía Nacional Civil. La memoria, como parte del resarcimiento de las víctimas, Centro de Documentación Nacional para la Memoria y la Reconciliación, Museo Nacional para la Verdad y la Reconciliación. Va a haber reconocimiento de todos los monumentos. El monumento que está a las víctimas en el Parque Cuscatlán va a ser declarado también parte de patrimonio, ¿verdad? Se le va a reconocer. Va a ser declarado días como el 30 de agosto, día de la desaparición forzosa. Hay propuesta de la procuradora que hay que discutir para que haya un día de las víctimas del conflicto. Y también decirte que esas son medidas de memoria, ¿verdad? Varias cosas que propusieron las víctimas en su propuesta de la ley especial de reparación, las hemos venido tomando. Y además, para reparación también va a haber una Dirección Nacional de Reparación a cargo del presidente de la República. El presidente, si quiere, nombra una secretaría o se lo pasa a una Secretaría de Estado. Él dirá, ahí se va a elaborar un programa nacional de reparación de las víctimas con participación de las víctimas. Si tú lees la propuesta de ley de reparación de las víctimas integral que está ahí en la Asamblea, ahí está bastantes cosas que están ahí, las hemos metido. Además, un solo registro por decreto ejecutivo, se hizo un registro, ese se va a tomar como base, pero va a ser ley de la República. También se va a legalizar las 2 comisiones de búsqueda, tanto la de niños y niñas que creó Funes en el 2010, a los 18 años de la firma de la paz, se va a volver como comisión por ley. Ahí desde hace años ha estado una ley en la Comisión de Derechos Humanos, una propuesta para volver legal esa comisión pro búsqueda. No la han hecho, pero ahora sí se dice ahí en la ley que va a ser por decreto legislativo. Igual la Comisión Nacional de Búsqueda, que recientemente se creó para personas desaparecidas adultas. Todo eso va a tener ley. Y decirte que todo esto también va a tener un beneficio económico. Hablamos de que no menos del salario mínimo establecido va a tener la víctima. Hasta empieza no menos del $50, que es la base ahorita que tienen los veteranos, hasta lo que esté vigente de un salario mínimo, es lo que va a tener de compensación. Pensión mensual, o sea, no menos de lo que tiene un veterano, porque esa es una discusión grande, que por qué las víctimas tienen una transferencia monetaria a través de FIDL de $15 a $20, y los veteranos tienen de 50 por la última ley que se aprobó. Entonces eso no puede ser. Y igual la indemnización, todo eso viene como legal, ya en ley. Y además, el fondo de la víctima va a ser parte, el fondo que se va a usar para todos estos pagos va a ser compuesto por varios factores. Entonces, quiero decirte que también al final se pone un mecanismo de no repetición, la cultura de paz, una currícula, que se ratifiquen todos los instrumentos que están pendientes, internacionales, como la de la desaparición forzosa, la tortura, es decir, nunca más. Y se acuerda que nosotros ya firmamos, ya suscribimos el Tratado de Roma, ¿verdad? Que quiere decir que todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, del momento que suscribimos esa convención en el 2016 para adelante, estarán vistos por la
Corte Penal Internacional, ¿verdad? Entonces hay varios mecanismos de no repetición. Esta ley es de 5 años que se propone, con 2 años de prórroga, hasta ahí. Pero es una ley especial para un periodo. Ahora, todos los casos que no se ventilaran ahí, porque el fiscal dijo, miren, estos son los parámetros y solo las víctimas a dónde van a recurrir. Bueno, si no las mete el fiscal, amparo. Y además va a ser muy importante decirte que esta ley es una contribución real y es importante aprobarla, ¿verdad? Y que no es amnistía y que no es impunidad lo que estamos diciendo. Eso es importante. Y otra cosa, el objetivo a partir de esos 4 aspectos que pone la sentencia es buscar una reconciliación y no dividir la nación, y que a pesar que la ley es especial, no puede estar por encima de lo que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales. Se necesita mucho trabajo, mucha prudencia para aportar en este debate. Muchísimas gracias a ustedes, amables oyentes. Muchísimas gracias a la compañera Didia Díaz, diputada y jefa del grupo parlamentario del FMLN. Buenos días, Nidia. Muchas gracias, Guido. Disculpa que me extendí mucho, pero es apasionante este tema, claro, y con mucha responsabilidad para nuestro partido y para el grupo parlamentario, para toda la sociedad. Aquí estamos en un problema crucial que hay que resolver adecuadamente y en base también no solo a la aspiración de las víctimas, no solo a la aspiración que tiene la democracia, sino también en una correlación que tiene la Asamblea Legislativa. El Frente tiene 23 votos y puede toda la derecha unirse y decidir lo que quiere, ¿verdad? También, como puede esto quedar inconcluso, no sabemos cuál va a ser la visión o concepción real de las nuevas autoridades del país. En cambio, sí hay compromiso actual de nuestro presidente y los gobiernos del Frente que han demostrado que han hecho también cosas como lo reconoce el relator especial que recientemente vino. Muchas gracias. Sí, la gente quiere demasiado. Yo como no